buenas. A continuación vamos a ver una breve introducción al Bytes Video Analytics, el software development kit o ByBus. Los objetivos a cubrir con este módulo temático son los siguientes. En primer lugar, lo que vamos a hacer es describir la tecnología de análisis de vídeo. A continuación, describiremos el entorno Bytes Video Analytics Software Development Kit o ByBus. Describiremos por qué resulta interesante la utilización de ByBus. Pasaremos a describir la arquitectura de ByBus y así como identificar sus principales características. Y finalmente explicaremos cómo se pueden utilizar los plugins de ByBus para acelerar aplicaciones ejecutándose en el Starter Kit CRIA KV260. Actualmente el vídeo está por todas partes. De hecho, los datos de vídeo están creciendo exponencialmente, principalmente debido a la amplia difusión de las cámaras de vídeo, especialmente en el caso de los teléfonos móviles y las cámaras de vigilancia. De hecho, en la mayoría de los casos, los datos de vídeo nunca se visualizan o se revisan, principalmente debido a la falta de tiempo o de recursos. La tecnología de análisis de vídeo analiza el contenido del vídeo y extrae de forma totalmente automática la información relevante contenida en dicho vídeo. Para ello, lleva a cabo o realiza operaciones en tiempo real, como por ejemplo la monitorización y detección de un objeto particular, un movimiento, un patrón, un comportamiento, etc. En cualquier caso, un sistema de análisis de vídeo sigue una estructura o un diagrama de bloques predefinido. El primero de los bloques es un bloque que se encarga de la captura del stream de vídeo y a partir de o procedente de una determinada fuente, que puede ser una cámara IP, una conexión en Ethernet, un disco, etc. A continuación se lleva a cabo la decodificación de los datos del stream de vídeo y un preprocesamiento sencillo. En este preprocesamiento se trata de tareas sencillas como por ejemplo un recorte, un escalado, etc. Esta información se aplica al bloque de inferencia de Machine Learning, que lleva a cabo operaciones como por ejemplo la extracción de objetos, la clasificación o la segmentación de los datos. A partir de este bloque puede ser necesario llevar a cabo un seguimiento de uno de los objetos de la escena. Y finalmente, sería deseable poder visualizar los metadatos del seguimiento de dichos objetos sobre la imagen original. Hay que tener en cuenta que todos los sistemas de análisis de vídeo se suelen ajustar a este diagrama de bloques que acabamos de describir. Estas aplicaciones de análisis de vídeo se pueden desarrollar utilizando el entorno GStreamer. GStreamer es un entorno multimedia basado en segmentación para la creación de aplicaciones de streaming media. Básicamente, GStreamer utiliza una arquitectura segmentada en la que los distintos bloques de la cadena, como por ejemplo bloques de captura, bloques de procesamiento o bloques de visualización, se conectan entre sí, permitiendo la creación de aplicaciones multimedia sumamente complejas. GStreamer básicamente lo que hace es proporcionar un interface donde se puede definir el flujo de datos desde el bloque fuente hasta el bloque sumidero o bloque de visualización. GStreamer facilita la realización de la codificación de los datos, el procesamiento de estos datos, su agrupación en paquete, utilizando algún formato específico, y finalmente la decodificación y el envío de dichos datos hacia la salida. Además, GStreamer proporciona un interface que enlaza todos estos componentes de forma conjunta. GStreamer ha sido escrito en C y ha sido diseñado para poder funcionar en distintos sistemas operativos, aunque lo más habitual es utilizarlo en Linux. Opera de forma dinámica durante el tiempo de ejecución. Se trata de una arquitectura basada en plugins que encapsulan una determinada funcionalidad, bien utilizando una aproximación tradicional en software o bien utilizando una aproximación como un acelerador hardware.
El plugin puede ser considerado como una aplicación para un determinado bloque multimedia que ofrece un determinado interface a los desarrolladores. Y los desarrolladores, haciendo uso de estos plugins, lo que pueden hacer es crear una aplicación de mayor entidad o de mayor complejidad. Existen más de 200 plugins ofrecidos por la comunidad de GStreamer. Y estos plugins se añaden a nuestras aplicaciones en forma de paquetes. Los plugins se pueden clasificar en tres categorías, dependiendo del grado de mantenibilidad de dicho plugin. Plugins buenos, plugins malos y plugins feos o desagradables. Los plugins buenos están adecuadamente mantenidos, están bien documentados, soportados y revisados. Por el contrario, los plugins malos, si bien pueden estar activamente mantenidos, carecen de cierta información. Es algo típico que suele ocurrir en el entorno de Linux. Yo puedo tener un plugin que funciona correctamente, pero no tengo documentación de cómo utilizarlo. Por último, los plugins malos están escritos de forma incorrecta, no están mantenidos en absoluto y normalmente suelen corresponder a situaciones en las cuales una compañía lleva a cabo un desarrollo interno de un plugin sin tener nunca en mente su distribución final. Obviamente, hacer de estos plugins desagradables un plugin distribuible es todo un reto. A continuación vamos a describir la infraestructura que ofrece Xilinx dentro del entorno GStreamer para sus dispositivos Think Ultrascale. En la izquierda de esta figura se muestran los plugins de entrada. El primero de ellos es el plugin denominado V4L2 Source, que se utiliza para capturar datos procedentes de distintos protocolos de entrada, como puede ser el modo de recepción HDMI, SDI, MIDI o USB 3.0. Está basado en el driver V4L2 y se utiliza para capturar datos que posteriormente se almacenan en memoria. Otro de los plugins se utiliza para gestionar la recepción de audio, concretamente el ALSA Source, que se utiliza para capturar audio procedente de fuentes HDMI o I2S y está basado en el driver ALSA Source. Por otro lado, tenemos una serie de plugins de networking que facilitan o que permiten fundamentalmente que GStreamer pueda recibir y paquetizar datos procedentes de una conexión Ethernet. Y por último, dentro de esta categoría de plugins de entrada, tenemos una serie de plugins para operaciones de entrada-salida sobre el sistema de ficheros. Por otro lado, en la parte derecha de la transparencia aparecen los plugins de salida. El primero de ellos es el KMS Sync, que dialoga directamente con el driver DRM KMS. Recordar que DRM es el acrónimo de Direct Rendering Manager y es una infraestructura que se utiliza para aceleración de visualización gráfica, fundamentalmente en 3D. Este plugin se encarga de gestionar la recepción y visualización de datos y está basado en el entorno DRM-KMS y se utiliza fundamentalmente en los controladores del DisplayPort del APS y el módulo de transmisión de HDMI. Por otro lado, tenemos también un plugin de salida de audio, el ALSA Sync, que ha sido testeado mediante el controlador DisplayPort del APS. Además de forma complementaria a lo que ocurría en el caso de la entrada, vamos a tener también plugins para operaciones de networking de salida y sobre el sistema de fichero. Por último, si el usuario necesita algún tipo de infraestructura que no está recogida en estos plugins, lo que puede hacer es crearse sus propios plugins, desarrollando sus kernels y para ello puede utilizar bien la herramienta Bytes, IE Tools o bien el entorno XRT. Una vez vista la infraestructura que nos ofrece Xilinx para el entorno GStreamer, a continuación vamos a hablar de Bypass. Bypass o el Bytes Video Analytics Software Development Kit es un entorno de desarrollo basado en el entorno GStreamer. Lo primero que tenemos que plantear es por qué hacer uso de Bypass. O más concretamente, si yo ya dispongo de GStreamer, que es un entorno de trabajo open source que me facilita la creación de aplicaciones multimedia, ¿por qué tengo que utilizar Bypass? Bien, para ello existen dos razones fundamentales. La primera de ellas es que Bypass no deja de ser una extensión del entorno GStreamer y ofrece toda la infraestructura de GStreamer, pero eso no es una razón de peso en sí. La razón crucial es la segunda y es que me permite la aceleración
hardware de kernels para aplicaciones multimedia, algo que no permite GStreamer. Bien, ¿y cómo encaja Vivas en toda esta historia? Hay que tener en cuenta que en una aplicación de análisis de vídeo, el desarrollador lo que tiene que hacer es crear aplicaciones y modelos utilizando Bytes AI y el Silence Runtime API. Sin embargo, además de crear estos modelos, todavía le queda crear o desarrollar los plugins GStreamer para interactuar con estos bloques, lo cual supone una dificultad añadida, ya que tiene que escribir los plugins para cada aplicación y cada requerimiento. ¿Qué es lo que ofrece Vivas? Pues Vivas básicamente lo que hace es rellenar este hueco entre Bytes AI más XRT y el entorno GStreamer. Para ello lo que va a hacer es proporcionar una infraestructura que facilita la escritura o el desarrollo de plugins a medida. De esta manera, o según esta aproximación, el desarrollador se va a limitar a escribir una librería de software de aceleración para permitir el control de sus kernels desde una aplicación de GStreamer. Mientras que los plugins de Bypass lo que van a hacer es permitir la interacción con este kernel de aceleración mediante un conjunto de APIs estándar. De esta manera vamos a obtener una solución cuasi universal, dado que en cada aplicación de vídeo analítico o de análisis de vídeo, perdón, lo único que cambia es el bloque correspondiente a la inferencia de Machine Learning. El resto del pipeline permanece inalterable. Por tanto, Vivas es un entorno de desarrollo basado en el entorno GStreamer, que se utiliza para desarrollar soluciones de análisis de vídeo sobre plataformas Silence. Proporciona un desarrollo y un despliegue fluido a través de distintas plataformas de Silence que van desde una simple tarjeta basada en un dispositivo en PISOP hasta tarjetas más sofisticadas de tipo Alveo. Proporciona una infraestructura ideal para el desarrollo de plugins a medida que puedan operar de forma conjunta con nuestros kernels de aceleración. Y básicamente consiste en un conjunto de plugins de aceleración hardware para operaciones tales como vídeo, para codificación y decodificación de vídeo, para operaciones multiescalar, como por ejemplo redimensionado o conversión del espacio de colores, o bien para el uso de la Deep Learning Processing Unit para aplicaciones de Machine Learning. A esto hay que añadir que dado que estas operaciones computacionalmente pesadas se implementan en aceleradores hardware dedicados, Bypass nos va a permitir obtener las mayores prestaciones para aplicaciones de análisis de vídeo. Para ello nos proporciona un entorno de trabajo con unos plugins, una infraestructura de plugins genéricos, unas librerías de aceleración software y un interface simplificado para controlar los aceleradores hardware a medida. De esta manera, los usuarios pueden fácilmente integrar sus kernels o aceleradores a medida dentro del entorno de GStreamer. Hay que tener en cuenta que Vivas se construye sobre el Silent Runtime y el entorno Bytes AI, de tal manera que lo que hace fundamentalmente es abstraer los interfaces complejos de estos entornos y nos facilita el desarrollo de aplicaciones de análisis de vídeo y pipelines de transcodificación. ¿Y cómo encaja Vivas en una cadena de procesamiento? Pues para empezar, Vivas se encarga de la gestión de la recepción de los datos de entrada procedentes de una cámara USB o CSI o bien desde ficheros de vídeo o bien desde streams recibidos a través de un protocolo RTSP. A continuación lleva a cabo la decodificación de dichos datos de vídeo, utilizando para ello la unidad de vídeo codec implementada en Silencio y también realiza algún tipo de, o puede realizar algún tipo de preprocesamiento de los datos. Seguidamente, haciendo uso del Bytes AI, lleva a cabo la generación de la información de percepción a partir de la información de los píxeles de las imágenes recibidas para distintos casos de uso. Y finalmente, utilizando esta información de percepción, genera la salida del sistema aplicando técnicas de inferencia de Machine Learning. En resumen, Vivas puede ser considerado como la capa fundamental para distintos
tipo de aplicaciones de análisis de vídeo. Entre estas, acabo de citar, por ejemplo, la comprensión del movimiento de peatones y tráficos dentro de una ciudad inteligente, la monitorización de la salud y seguridad en los hospitales, proporcionar también autocomprobación y análisis en cadenas de distribución, o bien detectar el defecto de componentes en una infraestructura de fabricación. Por tanto, además de todo esto, también puede ser utilizada para construir soluciones de transcodificación con bitrate adaptativo, de tal manera que es posible que sea necesario recodificar el vídeo entrante con distintos bitrates, resoluciones o formatos de codificación. ¿Y cuáles son las principales ventajas de Vivas? Bueno, en primer lugar, la facilidad de uso, ya que proporciona al usuario final un API flexible, lo que se traduce en una herramienta lista para ser utilizada, de tal manera que Vivas se encarga de todos aquellos aspectos de bajo nivel, como por ejemplo la reserva de buffers y el paso de buffers. Además, lleva a cabo la autonegociación de la resolución basada en modelos seleccionados para aplicaciones de Machine Learning. También soporta a Zero Copy, es decir, no existe la necesidad de llevar a cabo copias de buffers en aplicaciones de alta resolución, lo que se traduce en una mejora sustancial de las prestaciones. Y por último, otro de los aspectos es la portabilidad, ya que facilita enormemente la migración de una plataforma a otra. Vivas adopta una solución basada en capas. La capa superior está compuesta por la capa de aplicación y contiene toda la infraestructura necesaria que está directamente relacionada con la aplicación de usuario de análisis de vídeo. La siguiente capa es la capa de middleware, librerías y plugins. Esta capa contiene en primer lugar los plugins GStreamers. De hecho, Vivas hace uso de una serie de plugins de software libre, como son el File Source, el RTP Source, VideoRate y KMS Sync. Además de estos plugins de software libre, Vivas incorpora sus propios plugins. Estos se pueden dividir en distintas categorías. Por un lado tenemos los plugins de infraestructura común, los plugins específicos y finalmente unos plugins que se utilizan para el control o gestión de la unidad del códec de vídeo. Además de estos plugins, esta capa de middleware contiene también las librerías de kernel, que han sido desarrolladas para gestionar el estado de los kernels y los IPs y para exponer un interface que conecte estas librerías con la infraestructura de kernels genéricos. Además de esta librería de kernels, se utiliza también o se incluye también una librería de utilidades que proporciona un interface a los kernels que nos permite abstraernos de las capas inferiores como son el Silent Runtime. Finalmente, la última capa, la capa más interna y de más bajo nivel, está compuesta fundamentalmente por kernels de bytes o IPs. Estos kernels pueden estar implementados en formato software, es decir, software kernels que ejecutarían el processor system, o bien pueden ser hard kernels que estarían implementados en la lógica programable. Esta figura muestra la arquitectura de una aplicación típica de análisis de vídeo utilizando la infraestructura de Vivas. En ella aparecen todos y cada uno de los bloques de dicha aplicación, las operaciones que realizan cada uno de los bloques, el elemento hardware encargado de implementar o de realizar dichas operaciones y finalmente en la fila inferior aparecen los plugins encargados de gestionar tales operaciones. Todas estas operaciones se realicen de una forma óptima utilizando comunicaciones con Zero Copy entre los plugins y los aceleradores involucrados en esta aplicación para asegurar las máximas prestaciones. Bien, el primer elemento de la cadena sería el bloque de captura de datos. En este caso nosotros lo que haríamos es recibir la imagen de vídeo a través de un enlace de comunicación
comunicación utilizando un protocolo RTSP. Otra posibilidad sería utilizar o recibir los datos directamente en crudo de una cámara de vídeo, o bien obtenerlos de un fichero almacenado en algún tipo de disco duro. De todas esas operaciones, o para realizar estas operaciones, utilizaríamos los plugins open source de GStreamer y se realizarían con la CPU. Bien, este vídeo de entrada se pasaría al decodificador de vídeo, que se encargaría de extraer la información de vídeo. Para ello, estas operaciones de codificación se realizarían haciendo uso de la unidad codec de vídeo implementada en hardware. Y los plugins que se encargan de gestionar estas operaciones son el IVAS-XCU-DEC, el OMHX224-DEC y el OMHX275-DEC. La siguiente operación serían operaciones sencillas de redimensionado o conversión de espacio de color y serían llevadas a cabo por el módulo de imagen de postprocesado de imagen. Básicamente realizan operaciones de tipo multiescalar y las gestiona el plugin, el IVAS X ABS Scaler. Bien, una vez postprocesada esta información de vídeo, se pasaría al módulo de inferencia Machine Learning, en el que se llevarían a cabo operaciones de tipo detección, clasificación, etcétera. Se implementarían haciendo uso de la unidad de Deep Learning Processing, que es un bloque o un IP que se implementa dentro de la FPGA Fabric, y la gestión de estas operaciones se llevaría a cabo mediante el uso de los plugins IVAS Xfilters y IVAS XDPU Infer. Bien, esta unidad de inferencia puede llevar a cabo la detección de objetos y podríamos desear resaltar sobre la imagen original los objetos detectados, por ejemplo, poniéndoles una caja circundante. Bien, de estas operaciones las llevaría a cabo la CPU y para ello se utilizaría el plugin IVAS Xfilter. Y para concluir, esa imagen original con la superposición de las cajas y etiquetas de los objetos detectados se podrían visualizar o almacenar en un elemento de salida. Para ello podríamos utilizar los bloques, los controladores de HDMI, el DisplayPort, o bien enviarlo mediante un enlace Ethernet hacia un dispositivo externo. En esta transparencia se muestran algunas de las características más destacables de Vivas 1.0. Entre ellas, cabe citar que está basado en el entorno de Bytes AI 1.4 para aplicaciones de Machine Learning, que soporta dispositivos 5 Ultra Scale como la ZCU104 y la Criason. Se trata de la capa base para distintas soluciones de análisis de vídeo, soporte distintos formatos de entrada, RTP, RTSP, ficheros fuente, etcétera. Y además también permite la codificación y decodificación de vídeo en formato H264 y H265. Por otro lado, respecto a los componentes principales de Vivas, en primer lugar vamos a tener una serie de plugins a medida. Se trata de plugins GStreamer altamente optimizados que proporcionan una funcionalidad muy específica y utilizan kernels e IPs optimizados de la plataforma de Xilinx. En contraposición a este componente o a este módulo tenemos lo que se denomina la infraestructura de plugins. En este caso se trata de plugins genéricos que se proporcionan para facilitar al usuario su uso y de esta manera permitir la integración de sus kernels dentro del entorno de GStreamer. Básicamente lo que van a hacer es interactuar con los kernels a través de un conjunto de IPs. Otro de los módulos o componentes es la librerías de aceleración software, que se encarga de gestionar la máquina de estado de aceleración de los kernels de los IPs y básicamente llevan a cabo una exposición o exponen un interface a la infraestructura de kernels de plugins genéricos de Vivas.
Otro de los bloques es los kernel IPs de aceleración hardware. Se trata de bloques altamente optimizados desarrollados en HLS o RTL directamente. Y para concluir vamos a tener una serie de plataformas de referencia y aplicaciones de ejemplo. Se trata de distintas plataformas de referencia que tratan de ilustrar las necesidades que se pueden plantear en distintas aplicaciones y soluciones. En cuanto a las plataformas soportadas, actualmente Viva soporta plataformas basadas en 5 Ultrascale. De hecho, ha sido validada haciendo uso del kit de desarrollo CRIA KV260. Vivas proporciona una serie de aplicaciones de ejemplo, entre las que cabe destacar, por un lado, una cámara inteligente que proporciona detección de cara y lleva a cabo la visualización. Otra de las aplicaciones es una demostración de una aplicación multi-stream, una de seguimiento multi-stream y de reidentificación, y se denomina AI Box con Re-ID. Otra de las aplicaciones demo es una detección de defectos en productos para una cadena de producción. Y finalmente, la última aplicación, denominada NLP Smart Vision, lo que lleva a cabo es una detección de palabras pronunciadas. En función de cada una de esas palabras realiza determinadas operaciones de visión, como por ejemplo detección de caras, detección de objetos o detección de matrículas. Como resumen final, hay que destacar que la tecnología de análisis de vídeo nos permite analizar de forma automática los datos de vídeo y extraer la información relevante de dichos datos. Vivas es un entorno de desarrollo que se basa en el entorno GStreamer y que se utiliza para desarrollar soluciones de análisis de vídeo. Vivas proporciona una infraestructura ideal para describir plugins a medida que nos permitan interactuar con nuestros kernels de aceleración. Y la pila Vivas se compone de 3 capas: aplicación, middleware y hardware. El entorno Vivas se basa en el entorno Bytes AI, la versión 1.4, para aplicaciones de Machine Learning. Y se puede encontrar más información sobre Vivas en el enlace de GitHub que se muestra en la transparencia.